Hola, muy buenos días a todos y todas, o buenas tardes a quienes no están en América Latina. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestro quinto webinar de la serie Webinars para el Aprendizaje que organizamos desde la International Land Coalition, la ILC. Este es nuestro webinar en torno al impacto del COVID en los territorios y pobladores rurales de América Latina. Yo soy Zulema Burneo, soy coordinadora de la ILC para América Latina y el Caribe, y voy a estar a cargo de la moderación en la próxima hora y media. Les agradezco mucho a todos por participar. Es muy motivador tener tantos inscritos y una audiencia amplia hoy en día, que de hecho nos reafirma la necesidad de compartir espacios como este, compartir espacios de intercambio, de interaprendizaje sobre el tema que hoy nos convoca. Antes de arrancar, necesito contarles algunas reglas básicas para nuestro webinar hoy. Lo primero es que vamos a pedirles mantener el micrófono apagado para poder escuchar bien a los expositores. En la función del webinar que tenemos ahora, la aplicación, dado que son tantos participantes, en realidad no pueden activar sus micrófonos, pero no se preocupen porque les vamos a pedir que cuando tengan preguntas, las escriban en el chat de la aplicación. Desde ahí las vamos a tomar. Les pedimos también, por favor, que anoten su nombre y su organización cuando formulen sus preguntas. Y si la pregunta está dirigida a un panelista en particular, les vamos a pedir que nos indiquen también a quién la dirigen. Finalmente, debo informarles que estamos grabando este webinar y que vamos a enviarles a todos los participantes un correo con la grabación al final de todo. Así que bueno, esta es información importante para todos ustedes. Muy bien, entrando entonces al tema del webinar, queremos comentarles que los miembros de la ILC en la región vienen reflexionando sobre la crisis que ha desatado la pandemia y trabajando arduamente para responder a sus impactos en los territorios y con los grupos con los que trabajamos, ¿no? Mujeres rurales, jóvenes rurales, pueblos indígenas, grupos campesinos y afrodescendientes, agricultoras y agricultores familiares, defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente. Y las acciones para atender cada caso pueden ser muy diversas. Y en este webinar, por eso queremos generar un intercambio que nos permita tomar una acción informada a partir de las reflexiones y buenas experiencias que ya vienen desarrollando nuestros miembros, que son nuestros panelistas hoy, con un énfasis en los temas que son de nuestro especial interés como ILC, que son la gobernanza de la tierra y el territorio. Vamos a aprender entonces de la relación entre los impactos del COVID-19 y la gobernanza de la tierra. Vamos a hacer un foco especial en la situación de los agricultores familiares y también en la situación de los pueblos indígenas de la región, que, como saben, por su situación de vulnerabilidad, requieren medidas urgentes y muy particulares para su protección. También vamos a conversar sobre cómo está impactando el COVID-19 en las nuevas dinámicas comunitarias y el vínculo con las ciudades que ahora se ha puesto más en evidencia. Estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Yo quisiera iniciar ahora la discusión. Tenemos la suerte de contar con un excelente grupo de expositores a quienes agradezco enormemente por acompañarnos ahora. Voy a presentar primero a Annalisa Mauro. Annalisa es doctora en agronomía tropical con especialización en desarrollo sustentable. Es una apasionada por el cultivo del café. Cuenta con una amplia trayectoria en diseño de programas de trabajo en red, en lo técnico y en lo político, y trabaja hace muchos años en la ILC, actualmente desempeñándose como coordinadora de red y de las operaciones a nivel global. Luego tenemos a Juliana Millán. Juliana es antropóloga con máster en ambiente y desarrollo. Es enlace de articulación y movilización de la Red Nacional de Agricultura Familiar, la RENAF, miembro de la ILC en Colombia, e integra la dirección política de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI. Tenemos también con nosotros a Guillermo Salas. Guillermo es doctor en antropología por la Universidad de Michigan, es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas del mismo centro, el CICEPA, y sus investigaciones están centradas en las zonas rurales del sur andino peruano. Finalmente, tenemos con nosotros a Mirna Cunningham. Mirna es doctora de profesión y actualmente es la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC. Mirna ha sido presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, o sea, el Parlamento. Mirna ha recibido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a Annalisa, Juliana, Mirna y Guillermo por acompañarnos. Les voy a contar un poco a todos cómo va a ser la dinámica.
Yo les voy a plantear un par de preguntas a cada uno de nuestros expositores y luego cada uno va a tener 10 minutos para su intervención. Yo les voy a avisar cuando falten un par de minutos para acabar. Luego de eso vamos a tener un intercambio con la audiencia, con 2 rondas de preguntas vía el chat, no lo olviden, y de respuestas con los panelistas. Finalmente, llegamos al final del webinar con un cierre que estará a mi cargo. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con Annalisa. Annalisa, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, te voy a hacer un par de preguntas. Annalisa, considerando el rol que tiene una red como la ILC, con el movimiento en favor de los derechos de la gobernanza y de los derechos a la tierra y de la gobernanza de la tierra a nivel mundial, ¿cómo dirías que viene impactando el COVID-19 en el trabajo de ILC, en el trabajo sobre la gobernanza de la tierra y qué oportunidades surgen en este contexto, ¿no? También quiero preguntarte, ¿qué pueden hacer, a tu modo de ver, las organizaciones que trabajan a nivel nacional y local para enfrentar esta nueva situación que estamos viviendo? Entonces, Annalisa. Gracias, Zulín. Gracias por la invitación y gracias a todos para darme la oportunidad de contribuir a este lindo webinar, a pesar de la situación dramática que estamos viviendo. Como tú pintabas bien, la coalición es una red global que tiene más que 250 miembros y organizaciones de distintas naturalezas. Y la Secretaría de la Coalición, el equipo de la coalición tiene el privilegio de ser un observatorio, de alguna forma de medir lo que es el impacto de fenómenos y tendencias que hay a través de los miembros y de las plataformas de los miembros que nos cuentan historias. Por lo tanto, hemos lanzado una solicitud para colectar, ¿no? Elementos para reflexionar e interpretar lo que está pasando ahora a pesar de la pandemia que vamos viviendo en distintas partes del mundo. Y lo que voy a compartir con ustedes son los resultados preliminares de esta encuesta y además algunas reflexiones que salen por los miembros intergubernamentales de la coalición. Como ustedes saben, el FIDA, la FAO, el PUNA son miembros de la coalición que enriquecen los elementos que son provisionados por parte de la sociedad civil, de los miembros que trabajan más a la base. Bueno, las cadenas de la crisis que hemos ido viviendo, ¿no? A pesar de la crisis ambiental que ha generado finalmente un contexto de vulnerabilidad en el cual la pandemia se ha expresado, y como tú bien mencionabas, ¿no? El impacto que eso ha llevado en términos de crisis de los sistemas de salud, crisis de los alimentos, el empleo, y todo eso claramente tiene una relevancia muy, muy estrecha con el tema de la tierra y de los territorios donde vivimos. Y la coalición ha hecho desde siempre, pero aún más desde con el marco de la nueva edad, ha puesto al centro de su accionar, de su estrategia, a las personas, ¿no? Trabajamos el tema de la gobernanza de la tierra poniendo al centro a las personas. ¿Y quién son esas personas? Sino lo que cuidan más el medio ambiente, lo que producen los alimentos. Más del 80% de los alimentos a nivel mundial son producidos por agricultoras y agricultores familiares, por campesinos, pastores, y son también los defensores, ¿no? Que defienden más los territorios. Y a través de la acción de la coalición, lo que hemos enfocado es la construcción de plataformas multiactor a nivel nacional. Y en este proceso, en ese momento, esas plataformas multiactor nos ha servido mucho para entender realmente el impacto de la pandemia a nivel local. Hemos establecido estas plataformas en más que 30 países y claramente nos han ayudado a interpretar lo que es la dimensión de la visibilidad de la gente que vive y depende de la tierra en función de la respuesta que los gobiernos han dado a la pandemia. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, la misma plataforma se ha convertido a ser el principal interlocutor con el gobierno de Sudáfrica para todo el proceso de colección y redistribución de alimentos. Y a pesar de la solicitud de visibilizar el trabajo que los campesinos y sin tierras actúan, ¿no? En producir los alimentos y de las necesidades que los mismos tienen en la atención por parte del gobierno en un contexto de pandemia.
Pero lo que ha sido realmente revelador en la importancia de esas plataformas multiactor ha sido vinculado al concepto de resiliencia. Cualquier comunidad o sociedad aislada que no está conectada de una forma tiene una vulnerabilidad claramente más alta. El tema de tener plataformas que conectan, así, el promover la conectividad, el promover la inclusividad y también la capilaridad ha servido mucho en esas plataformas generar respuestas que han podido ayudar al gobierno en tomar acción. Como decía, el tema de la conectividad en el contexto de la resiliencia es fundamental, es como un ingrediente imprescindible. Lo que hemos observado también es el agudizarse del tema de la desigualdad, ¿no? Porque hemos visto que la pandemia no afecta a todos de la misma forma. Y eso también ha sido un tema que hemos ido trabajando desde el año pasado cuando hemos lanzado una investigación especial sobre el tema de tierra y desigualdad. Pero ahora claramente este tema se ha agudizado, ¿no? Hay asimetrías, como tú mencionabas, entre la dimensión urbana y rural, que ahora ojalá se pueda de alguna forma vincular con un nexo más armonioso. Claramente el impacto de la pandemia genera un incremento de la pobreza. Quien se encuentra en vivir una condición de pobreza va a responder a momentos de crisis como lo que estamos viviendo de una forma distinta. El IFPRI nos dice que por lo menos habrá un incremento de la pobreza del 2%. Quiere decir 14 millones más de pobres. Y esos claramente van a ser afectados mucho más en términos de una pandemia, de la pandemia actual o eventualmente de toda la vulnerabilidad al futuro. Y un estudio de la FAO que fue sacado antes de la pandemia, en febrero de este año, ya destacaba como en la región de América Latina, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras ya se encuentran en un nivel de atención muy alto. Y si lo eran antes de la pandemia, me imagino que esta vulnerabilidad se encontrará aún más aguda en función del impacto de esta pandemia. Lo que hemos observado y que los miembros nos han contado definitivamente es un incremento de la presión. La presión sobre la tierra hay claramente, me imagino, como es visible en América Latina, un fenómeno de migración desde lo urbano hacia lo rural, que pone presión en quien vive lo rural. Y eso es claramente algo que no pertenece solamente a Latinoamérica. Hay despojos violentos, no se han parado. Y aún más, yo creo que el tema de la dirección de acción, despojos violentos en Sudáfrica, en Filipinas, ¿no? Ha sido reportado a la coalición como alarmante. También el hecho que los sistemas jurídicos y legales de alguna forma o el acceso a la justicia sean retrasado o suspendido en alguna circunstancia no hace fácil velar para los derechos de la gente. Y la presión sobre los defensores de la tierra, por ejemplo, el caso de Colombia, donde 3 defensores han sido asesinados a una semana desde el lockdown, ¿no? Yo creo que son indicadores bastante alarmantes de la presión que la impunidad, ¿no?, que hay en el campo. Claramente Mirna nos contará más sobre la presión de los pueblos indígenas. Sí, tengo que ver no eso de una forma positiva, ¿no? Se dice nunca se tiene que desperdiciar o desaprovechar de una buena crisis. Definitivamente la pandemia nos da la oportunidad de generar cambios. Y lo que hemos aprendido de las respuestas que los miembros nos han enseñado, nos han mostrado, de algo que a pesar de la emergencia de hoy y de mañana, no perder de vista la transformación a largo plazo. El tema de la justicia social, pero también ahora aún más el cambio de paradigma que podemos influenciar es fundamental.
Así que los miembros reponer al centro el tema de la tierra de una forma contundente, creo que es absolutamente pertinente. Hay algunas historias exitosas que también nos han contado a lo largo de los últimos meses. Nepal, por ejemplo, ha acelerado el proceso de redistribución de tierra y redistribución Annalisa, perdón, te quedan 2 minutos. Ya, voy cerrando. Para decir, Nepal ya ha acelerado el proceso de redistribución, como que ve que en el tema tierra hay una respuesta eficaz al tema de la resiliencia, no solamente rural, pero más bien de su propia comunidad. Y el tema de la gestión de los ecosistemas a nivel local. Yo creo tierra y gestión local de los ecosistemas son los dos temas ganadores, aún más si se ponen mujeres y jóvenes al centro de esa transformación. Claramente el tema de la agricultura familiar, del bien común y de las comunidades rurales, ¿no? Que va a ser también una contribución que vamos a escuchar más tarde por Juliana, son llaves. Yo creo que los temas de la coalición son definitivamente muy, muy importantes. Los temas de los miembros los miembros están llevando adelante en la acción cotidiana y también en la mirada de largo plazo, tienen un valor ahora más importante que nunca. Y también en respuesta a los objetivos del milenio que claramente tienen que repensarse en función de esta pandemia, el trabajo a través de los miembros es fundamental para que se genere un cambio sustentable. Yo les agradezco por la oportunidad y me quedo aquí para las preguntas y para la respuesta. Muchas gracias, Annalisa, por tu aporte muy útil para situar desde una perspectiva global la importancia y el lugar que ocupa la gobernanza de la tierra en este contexto. Y gracias por ajustarte al tiempo. Quiero pasar entonces al siguiente expositor. Vamos a darle la palabra a Guillermo. Guillermo ha estado escribiendo cosas muy interesantes sobre las dinámicas entre el campo y la ciudad en este periodo de pandemia. Guillermo, ¿podrías contarnos, por favor, cómo es que estas relaciones se han visto afectadas y a partir de ello, qué nuevos procesos se están observando en las comunidades andinas y sobre las que habría que poner atención? Guillermo, por favor. Bueno, gracias, Zuli, gracias al ILC por la invitación a conversar y compartir algunas ideas. Vamos a ver si puedo articular lo que quiero decir en 10 minutos. Lo que voy a decir está construido básicamente a partir de fragmentos, no es un trabajo de campo extenso. Obviamente en la pandemia estamos construyendo interpretaciones a partir de pequeños fragmentos de información en redes sociales, en medios de comunicación, en YouTube, en blogs, y eso es, a partir de eso es son estas ideas que les voy a presentar. Bueno, para la audiencia que está con nosotros, yo creo que no es ninguna novedad decir que no solo en los Andes, pero en los Andes las relaciones urbano-rurales son muy, muy fluidas, muy densas. Hay unidades familiares que atraviesan la agricultura familiar, sea de pequeños agricultores o sea más tendiendo a la subsistencia, y que cada vez más la tendencia es que el grueso de ingresos monetarios vienen de actividades no agropecuarias que están ubicadas, muchas, no todas, pero muchas, en espacios urbanos. Entonces tenemos una heterogeneidad muy grande de situaciones, ¿no? de familias que están construyendo redes entre espacios urbanos y rurales y cuya economía es codependiente tanto de la agricultura y la ganadería como de actividades remuneradas en las ciudades, sea en el turismo, en la construcción, en los trabajos, en la economía informal de las ciudades o en trabajos también agropecuarios, por ejemplo, en las agroexportadoras de la costa. Entonces, con la pandemia y con la cuarentena que en el Perú se ha ido extendiendo cada vez más, tenemos que estas redes se han ido quebrando.
porque las partes de, de estas economías familiares que estaban basadas en las ciudades se han quedado poco a poco sin recursos económicos, sin sitios donde vivir, sin bonos que el gobierno ha tratado de estar dando, pero que no han llegado. Y lo que primero vemos es, como ya lo dijo Annalisa, es que viene y ya estamos viviendo una crisis económica, que no va a parar obviamente cuando pare la cuarentena, sino que es el principio de esta crisis económica. Entonces, una cosa primera que vamos a ver es que va a haber una drástica disminución de ingresos monetarios en estas redes de hogares rurales que tienen redes en espacios urbanos también. Va a haber, por ejemplo, las familias que complementaban su economía con actividades turísticas. Esta es una actividad que simplemente ha desaparecido de un día para otro, ¿no? Y también podemos hablar lo mismo con muchos de los puestos de trabajo en las economías informales de las ciudades. Entonces, esto le va a quitar muchos ingresos monetarios a muchos hogares rurales. Y esos hogares rurales van a tener mucha más presión sobre la producción agropecuaria. Entonces, en los casos de economías campesinas de subsistencia, por ejemplo, van a tener mucha más presión, pero al mismo tiempo vemos que y sabemos que la economía campesina se retrotrae del mercado y es un refugio para poder soportar las crisis. En ese sentido, la economía campesina tiene una resiliencia muy fuerte frente a las crisis de economías capitalistas. Pero claro, esto va a funcionar así, pero va a haber mucho estrés. Mucho estrés también porque toda esta parte de las familias que están en las ciudades y que vivían de las ciudades van a retornar y están retornando, ¿no? En el Perú eso lo hemos visto muy dramáticamente, con retornos desde Lima, con un montón de personas que no les queda más alternativa que empezar a caminar cientos de kilómetros y que claramente este proceso ha rebasado la capacidad del gobierno central y de los gobiernos regionales de poder brindar espacios de aislamiento y organizar una logística que atienda esta dramática emergencia. Pero no es solo este retorno de Lima a todas las regiones, sino hay muchos espacios rurales en los espacios asociados a ciudades intermedias que también van a estar pasando por este proceso. Y en ese sentido es prácticamente imposible que el control estatal pueda frenar este retorno capilar casi de muchos espacios heterogéneos urbanos a muchos espacios heterogéneos rurales. Entonces, hay protocolos, están haciendo cosas, hay gobiernos regionales que están trabajando, pero la red es tan densa y el retorno que va a empezar a darse, y que ya empezó a darse hace mucho tiempo, es tan masivo que es prácticamente iluso pensar que se va a poder controlar eso en términos de un gobierno nacional y gobiernos regionales, ¿no? Entonces, básicamente las personas van a volver a, muchas personas de las ciudades van a volver a espacios rurales. Y con esto, claro, tenemos esto que ya les mencioné, que es una presión mucho más grande sobre las economías agropecuarias rurales, pero también estas personas son vectores del virus, ¿no? Y eso es un segundo problema que se está enfrentando, y muchas comunidades andinas, usando las rondas campesinas, usando su organización comunal, han establecido restricciones de acceso a sus territorios. Entonces, por un lado, eso es muy lógico, ¿no es cierto? Y es muy fácil de restringir el acceso a foráneos. Pero cuando se trata de paisanos, se trata del primo, del hermano, de la hija, eso no va a ser tan fácil de manejar, ¿no? O sea, no puedes negarle la entrada a tus paisanos. Entonces, eso va a ser capilar, y por más de que haya una restricción muy fuerte en ciertos espacios, la gente conoce su geografía y sabe por dónde entrar a sus comunidades. Entonces, lo que ha habido también es una reacción de la organización comunal en distintas formas de brindar espacios de aislamiento adecuado para que
quienes retornan queden aislados un tiempo, unos 14 días que se recomiendan, para después recién poder integrarse a sus familias. Claro, esos son indicios que tenemos de algunas iniciativas de comunidades que uno puede enterarse por los medios de comunicación o por las redes. Pero lo que hace falta en ese escenario es justamente una reacción estatal también en el que considere a las comunidades y a las organizaciones locales, rurales, como interlocutores con los cuales coordinar. Y eso es lo que en muchos sentidos está faltando, se siente una ausencia en la reacción estatal en el Perú, sobre todo. O sea, bueno, hablo con conocimiento del Perú, no podría hablar de otros Guillermo, países. perdón, te queda un minuto. Ok, y entonces ahí se necesita a nivel municipal y a nivel de gobierno regional implementar, por un lado, información simple y básica de estos aislamientos, equipos mínimos de protección y cuestiones de adaptación de escuelas, de locales comunales, de iglesias, para implementar estas zonas de aislamiento antes que los retornantes se integren a sus familias. Ese es un proceso que debería darse y que impediría la llegada del virus a los sectores rurales, que por estar más aislados, por estar los centros hospitalarios ya saturados y por la dificultad del transporte, probablemente si llega el virus a estos sectores, lo que va a pasar es que mucha gente no va a recibir la atención adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy valiosos aportes para pensar en medidas y en alternativas que no desvinculen el mundo urbano de lo rural y que integren a gobiernos regionales y locales, como mencionabas, para dar atención al problema. Vamos a seguir ahora con Juliana. A Juliana voy a preguntarle acerca de uno de los sectores que se ha considerado de vital importancia en este contexto para no caer en una crisis alimentaria mundial, pero que sin embargo en nuestra región aún se ven desplazados de las políticas de desarrollo y de la inversión estatal. Me refiero al sector de la agricultura familiar, y quisiera preguntarle a Juliana cómo es que este sector está siendo afectado por el COVID-19, qué estrategias están emprendiendo las organizaciones sociales para hacerle frente y cuáles son sus principales retos. Juli, por favor. Vale, muchas gracias, Zule, muchas gracias a todo el equipo de ILC y pues muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de muchas partes de América Latina y que nos están escuchando en otros lados también. Lo primero es que sin duda hay un campo que es este campo de la agricultura familiar. Para nosotros en América Latina preferimos llamarla agricultura campesina, familiar, comunitaria e indígena. Un poco abarcando, digamos, la diversidad no solamente cultural, social, sino también la diversidad de luchas histórica que ha tenido el movimiento agrario en nuestros países de América Latina y que le ha dado, digamos, también este contexto de la agricultura familiar. Aquí, digamos, tenemos una primera precisión y es esta a la que hacía referencia Nelisa, a la que hacía referencia también Guillermo, y es este tema de que el COVID-19 lo único que ha hecho es desnudar la desigualdad, desnudar los problemas que tanto en el campo como en la ciudad se viven, digamos, y que generan una enorme desigualdad en términos de la informalidad, en términos de la privatización de la seguridad social, en términos del desempleo y en términos de todo este tema, digamos, de las relaciones y de las comunidades que habitan en el campo y que sin duda son buena parte del abastecimiento, sobre todo el abastecimiento de alimentos frescos que llegan a los circuitos locales y regionales de abastecimiento en muchas partes del mundo. No es solamente América Latina, hoy en día Europa también defiende sus producciones de agricultura familiar y también defiende sus circuitos cortos de comercialización ante la dificultad de hacer tránsitos alimentarios entre fronteras y ante las dificultades que se han presentado con estos sistemas de abastecimiento masivos. Entonces, apareciera, digamos, un poco Juli, te habíamos perdido.
te hemos dejado de oír. A ver, ¿puedes retomar? No escucho a Juli. Se desconectó y no sé hasta dónde llegó. A ver, te oímos acerca de los circuitos cortos, ¿no? De producción y alimentación. Un poco por ahí te perdimos. 30 segundos. Vale. Entonces, digamos que en esa medida, en América Latina, en Europa y en muchas partes del mundo se configura esta idea de la que hablabas tú, Zule, de las comunidades de la agricultura familiar como los grandes héroes del tema del abastecimiento alimentario. Y en buena medida como en quien debería reposar buena parte de las medidas de fortalecimiento político para poder llegar a estos sistemas de abasto. Sin embargo, pues lo que tenemos hoy en día es un panorama bastante complejo, en donde todo ese desnudamiento de la desigualdad también nos pone de manifiesto cómo esa desigualdad está también en todas estas comunidades rurales, en donde las condiciones son enormemente vulnerables en términos de las estructuras de salud, de las estructuras de educación, de las estructuras de producción, de las estructuras que le permitirían, digamos, a las comunidades de acceso, por ejemplo, o de conectividad que le permitirían a las comunidades realmente llegar a estos mercados regionales. La forma en la cual muchas decisiones se están tomando en términos de las decisiones de defender la productividad local, de las decisiones de aumentar, digamos, y defender los procesos alimentarios, se enfrentan en muchas veces, lo hemos visto en Colombia sucesivamente, y es como las decisiones probablemente a veces nacionales de decir los campesinos son héroes y por lo tanto debemos vincularlos con los escenarios de comercialización, se funden con esta realidad de la que hablaba Guillermo, y es el miedo que tienen todas las comunidades, los municipios, las regiones, de que el COVID no llegue a sus territorios. Entonces tenemos productores que siguen produciendo, productores que son resilientes, lo decían también anteriormente, que son enormemente resilientes. La agricultura campesina es enormemente resiliente en términos de estas crisis, pero es enormemente resiliente también porque se ha podido mantener vinculada dentro de los escenarios del mercado. Sabemos que cuando, digamos, estos circuitos se cortan y la cosa es muy complicada, y en este momento el COVID-19 está cortando los circuitos más cortos. Tenemos denuncias en Colombia de cortes de estos circuitos en términos de interacción comercial o de interacción del tránsito de los productos entre municipios muy cercanos, municipios que muchas veces por temas administrativos, en términos de frontera, es mucho más fácil para una comunidad campesina que está en una montaña poder llegar a un centro de acopio o un mercado regional. Fronteras no están bien definidas para poder construir ejercicios realmente de política territorial. Entonces esas fronteras se bloquean para poder contener el COVID, y eso está generando enormes dificultades para que las comunidades puedan realmente acceder a estos mercados. Eso está produciendo pues unas enormes dificultades. El tema de la infraestructura de salud también es bien delicado. Lo decía ya Guillermo, las comunidades Juli, si me escuchas, te hemos vuelto a perder. Ajá, ahí volviste. 15 segundos, por favor. Nunca sé hasta dónde llego. Solo un cachito, 15 segundos. Vale, entonces el asunto es que hay problemas, enormes problemas en términos estructurales también de salud. Lo decía Guillermo también, no hay en este momento las condiciones en los territorios rurales para poder contener, digamos,
si el COVID ingresa a los territorios. Hay problemas enormes en términos de la educación, esta educación deslocalizada, esta educación que se hace, digamos, a través de medios de comunicación alternativos, no llega a muchas de las comunidades de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y esta forma, digamos, de acceso a los centros de comercialización y los centros de abasto intermedio también está siendo muy complicada. En ese sentido, y ahí se vuelve muy poderoso algo que mencionaba Annalisa, que son las redes y las articulaciones en términos de la agricultura familiar. Nosotros como Red Nacional de Agricultura Familiar, en asocio con otras organizaciones también campesinas de Colombia, pues se ha Juli, hecho, te quedan digamos, 2 minutos, por favor. Inicialmente lo que se ha hecho es como una triple estrategia para tratar de contener problemas, de entender y de contener problemas a nivel regional, en términos organizativos y en términos de esta estructura, digamos, del problema de los protocolos de bioseguridad, un poco que distanciaba muchísimo a las comunidades de poder acceder a estos medios de comercialización. Y a través de estas conversaciones a nivel de todo el país, de quienes podían conectarse a nivel regional, que no es tampoco muy amplia, los territorios rurales sufren de temas de conectividad enormes en términos de América Latina, pero de quienes podían comentarse hemos logrado, digamos, tener una información que nos ha permitido primero construir unos protocolos de bioseguridad propios para la comercialización alternativa de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, a 2 semanas de haberse declarado la emergencia en el país. Y esto es mucho antes de que se adquieran cualquier tipo de protocolos de términos institucionales del Ministerio de Salud a cargo. Luego logramos también corregir y tener una articulación con las procuradurías delegadas para poder hacer una revisión de todo el tema organizativo y si realmente se estaban cumpliendo con los escenarios de priorización del abasto alimentario y se estaba permitiendo que las comunidades campesinas lograran llegar. Ahí se ha hecho, digamos, también un trabajo articulado de incidencia entre las distintas organizaciones y de presión para que desde el panorama nacional organizaciones regionales para que respondan de una manera mucho más proactiva en la facilidad para que las comunidades realmente puedan participar de estos en distribución. Y finalmente también hemos logrado reactivar a través de estos escenarios algunos de estas formas de producción y comercialización alternativa que permiten realmente que las comunidades de la agricultura familiar, campesina, familiar y comunitaria puedan llegar de manera o puedan conservar las maneras autónomas de llegar a los mercados territoriales y locales. Esta, digamos, es una forma de tratar de contener, digamos, y de tratar de ayudar y de tratar de articular trabajo en red para que las poblaciones no sigan desvinculadas o no se desvinculen de este mercado y eso les permita guardar esa resiliencia de la que habla Guillermo. Muchísimas gracias, Juli. Todas muy buenas ideas y muy interesante conocer la experiencia desde las organizaciones en Colombia. De hecho, pone sobre la mesa esta importancia de articular a distintos niveles para hacer frente a la crisis y trabajar en redes, ¿no? Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Mirna. Ella es nuestra última panelista para que nos cuente acerca de la situación de los pueblos indígenas. Hemos visto cómo las áreas afectadas por la pandemia se han desplazado de las áreas urbanas hacia la ruralidad y en este proceso los pueblos indígenas se han empezado a ver gravemente afectados de forma además acelerada, ¿no? Entonces queremos preguntarle a Mirna. Mirna, ¿podrías contarnos acerca de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas en este contexto y sobre las acciones que las organizaciones indígenas están proponiendo o ya llevando a cabo para su protección, ¿no? Especialmente desde la mirada de los derechos, la gobernanza de la tierra y el territorio? Adelante, Mirna. Muchas gracias por la invitación al ILC. En América Latina, cuando vimos la expansión de la pandemia y además vimos que la tasa
de prevalencia estaba muy por encima de lo global, afectando no solo la salud, sino también la situación socioeconómica. Fuimos articulándonos entre el Foro Indígena de Abya-Yala y el FILAC con distintas organizaciones subregionales, nacionales, locales, y constituimos lo que se llama la Plataforma Regional Indígena. Esta Plataforma Regional Indígena plantea desde el inicio que a pesar de los efectos positivos que puedan tener algunas acciones de protección promovidas en los distintos países, las consecuencias económicas y sociales van a ser devastadoras. Ya lo está diciendo la CEPAL y por lo tanto vemos que el futuro inmediato va a ser tremendamente duro, en particular para los más pobres y vulnerables. Por lo tanto, la plataforma se ha planteado promover medidas de acción inmediatas ante la emergencia y comenzar ya la transición hacia lo que va a ser el futuro, vivir con COVID-19 o post-COVID-19. ¿Cuál es el principal riesgo a la que se exponen los pueblos indígenas? La sobrevivencia. Definitivamente, por las condiciones inmunológicas previas en muchos pueblos indígenas, especialmente aquellos en contacto inicial o en aislamiento voluntario, la previa existencia de epidemias en algunas zonas, ya tenemos dengue, tenemos malaria, tenemos tuberculosis en muchas de nuestras comunidades, las carencias de salud que ustedes ya han mencionado, y obviamente otras situaciones socioeconómicas que colocan a los pueblos indígenas ya en alto riesgo antes de la llegada de COVID-19. ¿Quiénes son los que están más expuestos? Hemos planteado desde el inicio los pueblos en aislamiento voluntario, los pueblos en contacto inicial, transfronterizos, todos los mayores que son los portadores de conocimientos. Hemos registrado a lo largo de las últimas semanas desde esta plataforma que ya hay comunidades contagiadas en más de 10 países de la región. Y vemos que hay otras comunidades en alto riesgo. ¿Y qué es lo que plantean? Por ejemplo, el primer problema es la carencia en los servicios de salud. No hay centros de salud en todas las áreas. Las que existen no tienen las condiciones para atender la pandemia. Por ejemplo, en muchos casos reportados en la Amazonía, las personas indígenas contagiadas están siendo atendidos en domicilios adecuados de manera improvisada. Dificultades de acceso a alimentos. En general están consumiendo lo de sus propias cosechas, pero requieren mantener los vínculos comerciales para vender el excedente y proveerse de otros insumos. Ya vimos, por ejemplo, el fin de semana en Guatemala cómo botaban todo el mercado con las medidas que se adoptaron. Lo que hicieron fue botar el excedente de las comunidades. Varios de estos vínculos están hoy día restringidos y además de eso no está llegando en los países la ayuda que los gobiernos han prometido. Por ejemplo, en el caso Shuar, el contagio comenzó con un personal de salud que entró a la comunidad sin saberlo, cumpliendo tareas profesionales y contagió a varias personas. En cambio, en el pueblo Achuar, la situación fue por la entrada y salida de líderes comunitarios y lo que hicieron fue aislarlos en casas de familia en lugares cercanos a la comunidad. Pero esto de alguna manera genera más gastos para la comunidad. En otras comunidades, por ejemplo, en la zona amazónica de Ecuador y Perú, o también en Venezuela y en la Guyana Francesa, muchas se han contagiado a partir del trabajo de mineros y madereros que no han cumplido ninguna de las medidas de aislamiento voluntario que los gobiernos han decretado. Vemos particularmente grave la situación en Colombia, Venezuela, Brasil, en la Amazonía principalmente, que tienen
que sus territorios no han sido delimitados de forma precisa. Por lo tanto, la pandemia ha sido aprovechada por mineros y madereros con grupos armados que están entrando a sus tierras y expulsando a los indígenas. Esto pasaba antes, pero ahora las comunidades ni siquiera pueden tratar de solicitar la intervención de la policía u otras autoridades estatales para que los protejan. En cuanto a los efectos socioeconómicos de la pandemia provocados por COVID-19, también vemos que ya no pueden vender sus productos, tienen serios desabastecimientos, etc. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los pueblos indígenas ante esta situación? Tenemos que decir que no se han quedado de brazos cruzados y prácticamente lo que han hecho es actuar haciendo uso de su derecho a la libre determinación, al control territorial, al derecho a la salud, al derecho a usar sus conocimientos tradicionales. Entonces vemos que en primer lugar han promovido medidas de autoaislamiento que son eficientes en cuanto a limitar la expansión del virus, pero tienen un fuerte impacto que sumado a las restricciones económicas están provocando perjuicios para los pueblos indígenas. También están actuando muchísimo hemos encontrado a través del trabajo de la plataforma al menos 50 buenas prácticas promovidas por los pueblos indígenas, referidas en primer lugar a medidas de prevención. Las medidas de prevención... Te quedan 2 minutos. En idiomas indígenas, las medidas también de aislamiento comunitario, los mecanismos de vigilancia comunitario y cuidado de fronteras, y también hemos encontrado que están promoviendo medidas de uso de medicina tradicional para la atención primaria y medidas que tienen que ver con la seguridad alimentaria. En la plataforma está previsto, se ha montado un sistema de monitoreo que ya ha elaborado y divulgado el primer informe. Estamos en estos momentos trabajando 2 próximos informes, uno sobre las buenas prácticas y el otro sobre los riesgos a los que se exponen, cuáles son los riesgos a los que se exponen los pueblos indígenas. Y también hemos articulado una plataforma de más de 80 comunicadores y comunicadoras indígenas que están también armando y han armado un sistema de comunicación propio. De parte de los gobiernos hemos encontrado respuestas que al menos en 11 países se están implementando algún tipo de medida referida a los pueblos indígenas. Y también se ha encontrado respuesta a nivel internacional, incluyendo el llamado de la OPS el día de hoy en relación con los pueblos indígenas. Entonces, desde la plataforma regional indígena estamos promoviendo primero la generación de evidencia, la comunicación para poder transmitir los mensajes de los pueblos indígenas y los mecanismos de diálogo para entre los pueblos indígenas, los gobiernos, las entidades internacionales, para que durante la epidemia y posteriormente pueda efectivamente promoverse políticas públicas que respondan a las demandas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirna, por compartir con nosotros toda esta información de una situación sumamente crítica y que sin duda requiere la acción inmediata a todo nivel, ¿no? De gobiernos nacionales, como has mencionado, pero también de la comunidad internacional, siempre en articulación con las organizaciones en los territorios. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Tenemos muchísimas, vamos a tratar de agruparlas por temas. Voy a leer algunas. Y luego le voy a devolver la palabra a los panelistas. A ver, denme un segundito. Ok, para Guillermo Salas, de Esteban Landeras de la Universidad Nacional de Trujillo,
Esteban nos dice que ante todas las problemáticas que se presentan a las comunidades indígenas en esta pandemia, se debería plantear el modelo político de gobiernos indígenas para mejorar social, jurídica y económicamente la situación de las poblaciones indígenas en el caso del Perú. Por supuesto, es una pregunta que seguramente Mirna también puede comentar. Gabriela Lichtenstein pregunta también para Guillermo si se puede pensar la pandemia como una oportunidad para revertir o disminuir la migración rural a las ciudades en la post-pandemia. Ello considerando que la situación del COVID es mucho más crítica en las grandes ciudades que en el resto del país, especialmente en los asentamientos informales. A ver, para Mirna, perdón, un segundo. A ver, perdón, voy a leer una pregunta para Juliana, de Alejandro Díez, del CICEPA del Perú. Nos dice que la presentación sobre Perú y Colombia son complementarias, algunos temas críticos. Sin embargo, perdón, un segundo, se me mueve la computadora. Sin embargo, hay algunos contrastes. Un tema importante que diferencia las presentaciones es la disponibilidad de información. En Perú hay muy poca información e incluso se podría decir invisibilidad de la población rural desde la población urbana y desde el Estado. El bono rural y los mercados itinerantes no llegan a las zonas más alejadas y más precarias. ¿Es semejante en Colombia? Nos pregunta Alejandro. Y Ángela Canales pregunta si el tema del mercado, a Juli también, a Juliana, si el tema del mercado tiene que ver también con los precios. En Perú preocupa que el precio que el Ministerio de Agricultura, al estar promoviendo mercados itinerantes, está ofertando productos aparentemente muy bajo precio y no es tan bueno este precio para el productor y más para el pequeño productor, que en muchos casos declaran que están vendiendo al costo o para recuperar la semilla, y en ese sentido preocupa que el gobierno siga apoyándose en los pequeños productores y perjudicarlos. Bueno, creo que empezamos por ahí. Hay muchas preguntas, vamos a irlas organizando. Luego voy a plantear preguntas para Annalisa y para Mirna. Ahora pediría a Guillermo, por favor, que nos responda en 3 minutos, Guillermo, si nos puedes comentar acerca de esto. A ver, gracias, Zuli. Respecto a esta pregunta sobre si es urgente un modelo político de gobiernos indígenas, yo creo que lo urgente ahorita en este momento, ya todos los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, tienen sus propias organizaciones, sus propias formas de gobierno. Yo lo que creo que es sumamente urgente es que sean tomados en serio por los distintos niveles del Estado como interlocutores válidos y coordinar con ellos para implementar acciones concretas, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el Perú en particular es una lentitud muy grave del Ministerio de Cultura en tratar de implementar y tener acciones concretas para atender las necesidades específicas de los pueblos indígenas y también de los sectores rurales, hay que decirlo. O sea, más allá de, por ejemplo, en la Amazonía hay población rural que no es indígena, que está cerca a población indígena, que si se afecta una, se va a afectar la otra. Entonces hay que ver esto de una manera específica, y en el caso peruano claramente hemos visto que eso no hay. No se está viendo desde el Estado la ruralidad seriamente, tal como lo menciona Alejandro Díez. Ahora, sobre esto de si la pandemia puede ser usada para disminuir la migración a las ciudades, yo creo que esto es una cosa de facto. Se va a dar que más bien va a haber un retorno hacia la agricultura, hacia el sector rural, hacia la seguridad que da la producción familiar, campesina, indígena, en contextos de crisis, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, más allá de que se promueva o no, es que la gente va a ir retornando a la austera seguridad de la ruralidad frente a la dramática pobreza que va a haber en las ciudades. Muchas gracias, Guillermo. Juli, ¿quieres comentar las preguntas, por favor? Sí, gracias, Zule. La primera es en términos de disponibilidad de información.
Pues mira, nosotros creemos que hay un problema en términos de hay un problema en términos de la disponibilidad de información y del acceso a la información. Primero de la información de regulación y la información normativa. En este momento hay una avalancha de información normativa que sale prácticamente cada noche por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo está, a través del estado de emergencia, está sacando, digamos, unas resoluciones diariamente para tratar de regular la crisis con un desorden muy grande, con un caos, digamos, muy fuerte, en donde lo que dice el Ejecutivo no necesariamente es comprendido por las autoridades en derrama, las autoridades regionales, las autoridades territoriales y las autoridades locales. Eso significa que hay una desconexión, digámoslo así, entre una desarmonización institucional que ya era grave antes del COVID, ahora se hace mucho más evidente entre la misma información que debería, digamos, ser muy clara y debería ser muy consistente a nivel de la institucionalidad. Ahora, a nivel de las comunidades, tenemos también una avalancha de información que surge a través de los medios de comunicación, que surge a través de todas estas plataformas, que surge a través de todas las redes, que surge a través de tenemos un montón de información, pero no necesariamente la información que se necesita y no necesariamente la información que es fiable ni la información que es útil para las comunidades puedan, digamos, hacer ejercicios de contención reales, puedan seguir desarrollando, digamos, o agenciando este tema de la producción y del mercado con condiciones de seguridad. El tema de los precios no es solamente un tema de precios, lo es en términos de lo que hemos dicho es que muchos de los programas de asistencia humanitaria que se están desarrollando por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales deberían tener en cuenta no solamente digamos, los mercados que pueden abastecerse a través de las comidas altamente transformadas, de las comidas que están empacadas, de las comidas que están, sí, que hacen parte de una canasta básica alimentaria, pero que a la larga va a generar pues una disminución, digamos, de las condiciones dietarias de muy buena parte de la población, porque no hay diversidad en estas canastas, en estos mercados básicos. Entonces decimos debería tenerse y debería tenerse en cuenta, digamos, que hay toda en nuestra América Latina, hay toda una gran diversidad de producción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria que necesita realmente un apoyo para poder llegar a estos lugares. Es un apoyo en términos de pues, toda la desprotección, digamos, y todo el tema de la desinformación que hemos dejado, que hemos permitido, digamos, que permee los sistemas de abasto. Y es también un tema de logística, ¿cierto? De cómo realmente se hace de cómo se hace este tránsito entre la producción que está en estas zonas rurales, que es de difícil acceso, que ya tenía unos condicionantes muy complejos para poder llegar a estos lugares de abasto y cómo se reconoce que está ahí y cómo sigue llegando a unos precios que sean aptos, digamos, para también las poblaciones de las zonas más vulnerables en las ciudades. Eso tiene que ser protegido por el Estado. Si eso no es protegido por el Estado, pues difícilmente se van a generar esos conectores y se va a generar la logística necesaria, la protección necesaria en temas de sistema de información de precios y la cantidad, digamos, de comida que se requiere para abastecer diversamente a estas comunidades. Muchas gracias, Juli. Tenemos acá un par de preguntas para Annalisa. A ver, vamos a escoger una de Jocelyn Ostolaza. Ella pregunta sobre el vínculo de los agricultores con los mercados, que no debe cerrarse, ¿no? Cómo las plataformas, Annalisa ha hablado de las plataformas multiactores a nivel de país, ¿no? Cómo las plataformas podrían apoyar para organizar y facilitar estos temas y una demanda organizada de alimentos. Igualmente, Francesco D'Angelo pregunta en relación a las cadenas productivas y la percepción de seguridad alimentaria y de seguridad monetaria entre el campo y la ciudad. ¿Qué está pasando y qué puede seguir pasando a niveles, no solo en la América Latina, entiendo, sino a niveles más globales?
Annalisa, ¿nos quieres comentar? Gracias, Uli. Por lo que se refiere al tema de la demanda de alimentos, claramente la atención que ahora todo el mundo lleva es sobre cómo repristinar, ¿no?, los sistemas locales, ¿no? Y yo creo que no, lo que Juliana comentaba es vida real, ¿no?, de cada día, de dónde son los obstáculos para que esto suceda. No depende tanto si la cadena es corta o larga, ¿no? Ya pasa en todos los sistemas. Pero yo creo que hay un nivel también de debate a nivel global sobre la oportunidad de avanzar en un cambio de paradigma. Se ha hablado mucho de seguridad alimentaria como el tema de soberanía alimentaria. Hay mucha resistencia por los países que tienen un nivel de importación de alimentos, que es un tema bastante fuerte. Así que claramente ellos ven que se necesita que mantener un flujo abierto de comercio, ¿no?, de los alimentos entre países. Yo estoy hablando ahora a nivel global, y no poner barreras para ayudar a asegurar ¿no?, los alimentos por los países que no lo producen. Eso claramente ha abierto todo un nivel de discusión a nivel regional. Se está abriendo otra vez cómo se pueden articular sistemas de intercambios de alimentos, pero también en términos de solidaridad, no solamente de comercio, a nivel regional. Y allá creo que Latinoamérica tiene mucho, ¿no?, un camino muy largo que hacer sobre sistemas internos intrarregionales, porque es claramente un sistema de resiliencia también a nivel continental que uno tendría que construir. Y allá a cascada, ¿no?, sobre lo que es el tema más nacional y local. Lo que hemos visto, cómo esas plataformas a nivel nacional pueden ayudar a los productores de alimentos a ser, antes que todos, visibles. Porque el tema es que muchas veces la gente que produce al campo no tiene una seguridad o no tiene una visibilidad, a veces ni tampoco una ciudadanía. Por lo tanto, esta invisibilidad le hace afuera de cualquier sistema de subsidio, de asistencia, de mecanismo de respuesta a la pandemia. Así que claramente las plataformas ayudan a ser visible donde hay demanda, pero también donde hay oferta. Y por lo tanto hay muchos casos, como en el caso de Sudáfrica. Yo puedo también hablar de Europa, de iniciativas y acciones que han puesto el tema de la producción de pequeña escala al centro de la atención por parte de las acciones del gobierno. Claramente el tema del acceso al mercado sale de lo que es el trabajo de la coalición. La coalición se focaliza más sobre el centro del trabajo para asegurar los derechos a la tierra y a los territorios. Y lo que hemos visto es que las plataformas que nosotros apoyamos no tendrían que perder su propio propósito, no convertirse en algo distinto. Pero cómo esas plataformas pueden vehicular y reforzar todos los mecanismos de apoyo, por ejemplo, de la agricultura familiar, de la década de la agricultura familiar, o otras iniciativas que hay en el campo de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Eso sí, yo creo también la demanda de los pueblos indígenas también. El trabajo de red en esta altura del fenómeno de desarticulación de los sistemas es la sola respuesta. Así que yo creo que de alguna forma eso es donde podemos contribuir más. No sé si he contestado suficientemente o si había otros puntos que... No, Annalisa, muchas gracias. Les voy a alcanzar en la segunda ronda quizás preguntas complementarias. Por ahora quisiera pasar a Mirna. Tenemos una pregunta para ella en relación a las buenas prácticas que ya iba comentando, ¿no? Mirna, la pregunta es cómo se pueden escalar a los programas que los gobiernos están impulsando, ¿no? Estas buenas prácticas que has comentado desde las organizaciones. ¿Qué se puede pedir a los gobiernos para que las adopten, ¿no? ¿Qué recomendaciones también se puede dar a la luz organizaciones que trabajan en zonas rurales para el futuro? Bueno, en relación con las buenas prácticas, lo que se ha hecho es, en primer lugar, trasladarlas a los gobiernos. Las hemos recopilado en la plataforma y se las hemos trasladado, hemos hecho comunicaciones directas a los gobiernos al más alto nivel.
compartiendo las buenas prácticas de los gobiernos. En estos momentos estamos preparando un informe que sistematiza estas buenas prácticas. La tercera medida que está promoviendo la plataforma es promover a través de webinars o reuniones de este tipo intercambio entre pueblos indígenas con participación algunas veces de funcionarios, funcionarias de los gobiernos de las buenas prácticas. Entonces, y además de eso, hemos sostenido reuniones con las agencias internacionales que son las que también están financiando a los gobiernos para que incorporen, tomen en cuenta estas buenas prácticas y las incorporen en las recomendaciones de políticas públicas que hacen a los gobiernos en esta etapa y posteriormente. Quisiera solo agregar que en el tema hemos encontrado que dan mejor resultado las buenas prácticas cuando hay modelos de gobernanza indígena muy fuertes, cuando hay procesos de autogobierno, de autonomía, pero también hemos visto que es importante contar con datos que visibilicen a los pueblos indígenas. Hemos visto que también las buenas prácticas dan resultado cuando hay mecanismos de alianza entre los pueblos indígenas y otros sectores en los territorios compartidos. En fin, el tema del control territorial, el tema de la elaboración de normas y protocolos propios, la práctica de la medicina tradicional, o sea, prácticamente son elementos que fortalecen el autogobierno, la autonomía y la gobernanza territorial. O sea que estas buenas prácticas tienen un asidero cuando hay una buena gobernanza. Muchísimas gracias, Mirna. Vamos a recoger, algunas preguntas adicionales. Deme un segundito. A ver, acá hay una pregunta que es en general, a ver si alguien le quiere comentar, que es ¿qué mecanismos pueden promover la conectividad entre comunidades indígenas dentro de este contexto de aislamiento o cuarentena? Bueno, Mirna, has comentado ya un poco sobre eso. Quizás lo mejor que podemos hacer, dado que hay muchos comentarios, es sistematizarlos y subirlos a nuestra web. Vamos a tener un espacio en la página web de la ILC, del webinar, en donde van a estar todos los materiales y podemos incluir los comentarios de todos. Yo quisiera en realidad pedirles a los expositores que nos hagan una ronda final, de comentarios finales como concluyentes de esto. Mirna, si quieres añadir algo más acerca de la conectividad en el caso de los pueblos indígenas, también es bienvenido. Entonces, Annalisa, si quisieras hacer algún comentario de cierre final. Gracias, Uri. Agradecerlos una vez más para la oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Colegas y amigos. ¿Cómo poder cerrar mejor si no llevar la atención de donde hemos empezado este viaje en red de colaboración que acerca, ¿no?, los territorios que parecen ser lejos? Sino a partir de la tierra. Yo creo que hay un cambio de paradigma que tenemos que proponer con una fuerza más, aún más fuerte, ¿no?, de lo que era el pasado. Yo creo que el tema de la tierra, del proceso de redistribución de tierra y de seguridad de los derechos a la tierra y el territorio es clave, es realmente clave. Lo pienso no solamente porque no vivo la coalición desde muchos años, pero creo que realmente es parte de la realidad, y empezar a reponer en el tema, y eso es lo que estamos haciendo, el tema del proceso de reforma agraria, ¿no?, como respuesta de forma propositiva, no solamente porque sean
justas reivindicaciones sociales desde el pasado, pero más bien cómo soluciona los problemas del futuro, en términos de empleos, en términos de alimentos, en términos de protección del ambiente. Es realmente el lugar de donde partir. Y por eso yo me complace ver que hay muchas cosas que confirman que tal vez claramente no es la única forma, ¿no? La crisis de recesión no es solamente una crisis económica financiera, ma hay toda una crisis de deuda que va a ser ¿no? Se va a demorar a lo largo de los años que van a venir, pero de alguna forma reactivar, y Guillermo creo que confirmaba, ¿no? Que hay un retorno a la agricultura que puede asumir también la capacidad de absorbir, como siempre ha sido, ¿no? En el pasado, cuando sectores de la economía están en crisis, la agricultura se expande para absorbir, ¿no? Lo que los otros sectores no pueden absorbir. Yo creo que el tema del empleo, del labor, de la dignidad del trabajo va a ser un tema crucial, pero lo podemos hacer de una forma mucho más proactiva, mucho más linda, si queremos, porque finalmente tenemos la oportunidad de afirmar lo que hemos ido luchando, ¿no? Desde las últimas décadas, ¿no? La protección del medio ambiente, el valor de los ecosistemas, los bienes comunes, todo el tema del trabajo de la agricultura familiar y de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales. Así que hay todos los elementos para hacer que estos ingredientes puedan hacer propuestas políticas que aún los que no necesariamente ya estén convencidos del tema y que hemos intentado de convencer por otras razones, ahora tal vez lo puedan tomar con más fuerza. Así ojalá que el trabajo que vamos a hacer juntos pueda simplemente afirmar aún más los principios sobre los cuales hemos trabajado a lo largo de estos años. Genial, muchas gracias, Annalisa. Guillermo, antes de pasar a ti, quisiera comentarte una pregunta que ha surgido acá, que recoge varias de los comentarios que la audiencia ha hecho, que es acerca de si ha habido alguna respuesta oficial del gobierno de colaboración con organizaciones comunales, con redes de comunidades campesinas, para evitar que la pandemia llegue a estos espacios. Y luego, si puedes hacerme un comentario final, todo en 3-4 minutos, por favor. Gracias, Zuli. Hasta donde va mi conocimiento, y como les decía en el comentario anterior que hice, yo desconozco que haya, o sea, no ha habido, hasta donde yo sé, una coordinación concreta de un nivel de gobierno nacional con organizaciones de comunidades campesinas. Ahora, lo que puede estarse dando, y eso también es cuestión de una información más micro, más localizada, es que haya instancias de gobierno municipal que estén coordinando con comunidades campesinas, y esperemos que esos procesos se estén dando, ¿no? Ahora, eso, claro, también depende mucho del nivel municipal y de cómo está funcionando el nivel municipal. Hemos visto que han habido un montón de transferencias, bueno, ha habido transferencias de fondos del gobierno central a los gobiernos municipales, y no siempre esos fondos han sido en principio ejecutados, y muchas veces cuando se han ejecutado en este periodo de pandemia, han sido ejecutados de maneras muy cuestionables, ¿no? Por no decir corruptas. Entonces, claro, es un caleidoscopio que no sabemos bien cómo está sucediendo a nivel local este tipo de coordinación, si es que está sucediendo. Y asociado a eso, y para terminar, yo creo que, bueno, a mí lo que me preocupa más en este escenario es cuando el virus llegue a las zonas rurales de una manera más fuerte, ¿no? En las zonas altoandinas tenemos, al parecer, un tipo de propagación del virus menor por cuestiones, al parecer, medioambientales, pero eso no está todavía totalmente confirmado. Pero si es que llega el virus, va a ser una cosa muy seria, ¿no? Entonces, esto está asociado a este retorno también, que es muy paradójico, ¿no? Porque la fortaleza misma de la economía campesina está haciendo que los paisanos retornen y que potencialmente sean los vectores del virus. Entonces, para cerrar en un término ya no tan sombrío, yo creo que tenemos una larga historia en que las organizaciones comunales, locales, han sido muy fuertes, y no solo
la economía misma, ¿no? La resiliencia de la economía que ya repetidamente se ha mencionado, sino también la organización comunal, que en momentos de crisis emerge, se fortalece y maneja situaciones, ¿no? Entonces, hay todavía ese recurso de la organización comunal que yo creo que es un nivel de organización que no se le ha dado mucha atención, que obviamente también tiene situaciones de organización heterogéneas, ¿no? Hay comunidades mucho más articuladas, hay otras que no tanto, y esperemos que esa organización, esa fortaleza sea uno de las barreras que impida en lo que se pueda que llegue el virus y afecte a los sectores rurales más desprotegidos, más allá de todos los esfuerzos o carencia de acciones que haya desde las instancias de gobierno. Y con eso terminaría mi participación. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy interesantes últimos puntos y sobre todo para quedarnos con una visión más positiva de la situación. Ahora le quiero pedir a Juliana que en sus últimos comentarios, bueno, nos comente algo concluyente y a la vez si puede reforzar, porque hay varias preguntas al respecto de esto, sobre la ventana de oportunidad para la agricultura familiar en este contexto. Juli, por favor. Hay dos cosas, digamos, como en términos de concluir, pero en términos también de fortalecer la acción. Es cierto que hay en este momento o sea, el estado general de las cosas está produciendo lo decíamos al principio, un desnudamiento de las crisis de desigualdad que tiene toda digamos, el capitalismo en sí mismo, ¿no? Pero sin duda que el capitalismo va a buscar recomponerse. Digamos, a pesar de las circunstancias propositivas, a pesar de las circunstancias generadoras de opción, los grandes capitales y hoy en día nuestros gobiernos, la mayoría, no solamente a nivel de América Latina, sino en el mundo entero, que son controlados por las empresas, son gobiernos empresarizados, pues obviamente van a tender a proteger a esos grandes capitales y no a proteger a la gente, y no a proteger a los campesinos, y no a proteger a las comunidades, y no a proteger a los trabajadores, digamos, sino a que ese gran capital no sufra, digamos, un mayor colapso. En ese sentido, hay que atender, digamos, en esta estructura de redes, hay que tener en cuenta una capacidad de ver lo que está pasando, generar una información que mantenga a la gente despierta, que mantenga a la gente atenta de incidir en donde se pueda incidir y de construir y de transformar lo que es posible construir y transformar. Entonces, hay sin duda que tener los ojos atentos frente a la minería que está llegando a los territorios indígenas, como decía Mirna, hay que tener los ojos atentos a las expansiones territoriales de la agroindustria que los van a ver, que van a continuar y que van a generar, digamos, una mayor complejidad en los temas de tenencia de tierra en nuestra América Latina. Hay que tener los ojos atentos frente a los temas de violación de los derechos humanos, de violación y de amenazas de la vida que tienen los y las líderes que están agenciando esto en los territorios. Aquí a la gente que están matando en Colombia no la están matando en Bogotá, la están matando es en los territorios, están matando por defender estas situaciones y por construir apuestas y por generar apuestas diferentes y de transformación en los territorios. Entonces hay que tener los ojos atentos acá, en tanto que se refuerza la capacidad, digamos, y se visibiliza, como decía, digamos, analiza la agricultura campesina familiar y comunitaria, las oportunidades que la agricultura campesina familiar y comunitaria tiene en términos de producción diversa en el territorio, en términos de un mayor equilibrio ambiental de su propia producción, la posibilidad de llegar a estos mercados, la posibilidad de articularse y de generar soberanía alimentaria y de no estar capturados por los mercados de élite, que es un poco lo que ha pasado con esta agricultura de formas agroecológicas o de formas, digamos, que respetan la naturaleza, que se queda colapsada y concentrada en estos mercados de élite. Entonces,
tratar de empujar estas iniciativas para que estas iniciativas verdaderamente construyan soberanía alimentaria, verdaderamente abran campos de acción en términos de la comercialización efectiva hacia los sectores populares de nuestra América Latina, que la gente tenga la oportunidad de comer dignamente y que realmente empecemos a fortalecer estos escenarios de relación entre productores y consumidores, que no es una cosa distinta que relación entre los espacios urbanos y rurales. Es un enorme reto de todas estas redes y de todas estas apuestas. Muchísimas gracias, Juli. Ahora ya nos va quedando muy corto el tiempo, entonces vamos a ir terminando con Mirna. Mirna, quiero añadir un comentario, una pregunta adicional antes de tu cierre, para que lo tomes en cuenta. Es una pregunta de Ronnie Morales, en Guatemala. Pregunta sobre el temor que tienen los pueblos indígenas porque las medidas de gobierno pueden ser utilizadas para militarizar los territorios y criminalizar a los defensores de la tierra, ¿no? Y desalojar comunidades campesinas. Él pregunta cómo podemos apoyar a los pueblos que sienten temor, ¿no? por los compañeros defensores de la tierra que están criminalizados o que son presos políticos y que están en las cárceles, también algunos sin las medidas higiénicas necesarias por parte del gobierno. Entonces, bueno, es una pregunta compleja y te pediría luego de eso cerrar, Mirna, en los próximos 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hemos observado a nivel global y obviamente en América Latina que muchas de las medidas que se han adoptado de parte de los estados chocan con los derechos humanos de diversos sectores. Y ese temor para los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso que lo plantea Ronnie, en el caso de Guatemala, no es algo nuevo, sino que ha sido una constante a lo largo de todas las últimas décadas, que lo único que hace la pandemia es dar poderes a los grupos al grupo de poder para efectivamente profundizar esas medidas que han sido históricas. Se han hecho muchos llamados de parte de distintos organismos internacionales para que se respeten los derechos humanos en la aplicación de estas medidas. Y lo que nosotros consideramos que es importante es, volvemos nuevamente al tema de la comunicación. O sea, cómo mantener a las comunidades informadas, cómo utilizar distintos medios. Se ha planteado el tema de la conectividad y obviamente, como se ha señalado, el tema de la desigualdad sale a flote y el tema de la conectividad para comunidades indígenas se vuelve un problema. Pero hemos visto incluso que en el caso de Perú, por ejemplo, comunidades que utilizan altoparlantes para informar a la comunidad. O sea, se están utilizando distintos medios. Aquí, yo estoy en la región autónoma en Nicaragua, las autoridades han visitado comunidad por comunidad, por ejemplo, en la zona fronteriza del río Coco, tratando de llevarle a las comunidades la información precisa. Entonces, también yo creo que tenemos que tener el cuidado de trasladar la información precisa. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones que nosotros hicimos desde la plataforma en el primer informe? Primero, el tema de la seguridad alimentaria. Si bien ayuda humanitaria, sanitaria es importante garantizar la seguridad alimentaria y se ha hablado mucho sobre esto en esta actividad. La segunda medida que tiene que ver con esta pregunta es que los gobiernos y distintos actores respeten las medidas que han adoptado los pueblos indígenas para prevenir el contagio, para aislar a su comunidad, para proteger a su comunidad. Respeten y apoyen esas medidas y verlas enmarcadas en el campo de los derechos humanos. Ellas están adoptando estas medidas haciendo uso de su derecho. Y la tercera recomendación tiene que ver con la participación. La participación en las decisiones que tienen que ver con sus comunidades, la participación en la distribución de la ayuda que se defina para su comunidad, la participación en la organización de los servicios. Y esta participación hay que verla no solo en este momento de emergencia, sino trascender hacia nosotros decimos no hay un post-COVID.
ya entramos al post-COVID en muchas de nuestras comunidades. Entonces, esa participación tiene que ver precisamente con continuar generando datos, evidencia, continuar transmitiendo los mensajes desde nuestra propia visión como pueblos indígenas y construir estas plataformas de diálogo que yo creo que ILC podría contribuir a jugar ese papel en la medida en que efectivamente se puedan ir construyendo alianzas desde los territorios hasta el nivel nacional y el nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirna, por estos últimos aportes. Les agradezco a nuestros 4 invitados. Ha sido una conversación muy, muy rica, muy informativa también. Yo he tomado nota de sus intervenciones y solo quiero destacar muy brevemente 3 o 4 puntos que han emergido y que sería importante llevarnos de este webinar, ¿no? Una primera cosa es que todos han mencionado el tema de la resiliencia, ¿no? Tanto desde el tema indígena, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, es algo que está presente en todos los grupos y en la sociedad civil y que de alguna manera han suplido la ausencia en muchos lugares y la atención para muchos grupos de la población del Estado, ¿no? Sin embargo, también todos han destacado que esta resiliencia no implica en ningún caso que las economías campesinas y que la situación de los pueblos indígenas no sea de suma gravedad, que hay afectación en las economías rurales, nos contaba Guillermo, por el quiebre de los vínculos económicos con las ciudades. Hay afectación de la agricultura familiar por el corte de los circuitos de mercado, incluso circuitos cortos, como nos ha comentado Juliana en el caso de Colombia. Y en el caso de los pueblos indígenas, si bien estas medidas que están tomando los indígenas para controlar su territorio e impedir el ingreso de terceros, los impacta también negativamente en sus posibilidades económicas y en su bienestar, ¿no? Entonces, ese es un primer tema, el de la resiliencia, pero de cara a que hay necesidades y urgencias que atender, ¿no? Lo segundo que ha emergido con fuerza es el tema de la importancia de la institucionalidad, ¿no? Tanto a nivel del gobierno nacional y de tener instituciones sólidas que reaccionen a esto. Hay una nueva demanda de acción del Estado, una nueva exigencia de la importancia y del rol de los gobiernos, pero para eso se necesita estar preparados. La institucionalidad en los niveles locales también es muy importante, la fortaleza de los gobiernos en los territorios para poder ejecutar los presupuestos nuevos que tienen para atender la crisis, por ejemplo, pero también la institucionalidad comunal, ¿no? Que como decía Guillermo, ha estado muy desatendida y está en muchos casos muy, muy debilitada y también se necesita fortalecerse para poder reaccionar a crisis que eventualmente van a venir hacia adelante, ¿no? Lo tercero que ha emergido con fuerza es el tema de las redes, ¿no? De lo poderoso que pueden ser las redes. Todos han hablado de plataformas o de redes, ¿no? La plataforma regional indígena, las plataformas nacionales que impulsa la ILC, la RENAF a través de todas sus redes para una capacidad de reaccionar de forma colectiva, con capacidad de propuesta, con capacidad de incidencia. Si bien hace falta datos y hace falta fortalecer también a las organizaciones, ha sido increíble la reacción colectiva que ha permitido enfrentar de mejor manera esta crisis, ¿no? Y finalmente, para cerrar, no de forma tan negativa, creo que todos han mencionado también las oportunidades, ¿no? Que se han generado en este contexto, la oportunidad de generar cambios y de no perder de vista en la transformación que se necesita de largo plazo, ¿no? Estamos ahora atendiendo una emergencia, pero hay cuestiones que tenemos que cambiar en los paradigmas y eso requiere una mirada de largo aliento en donde la centralidad de la tierra y de la gestión local de los ecosistemas ocupa ciertamente un lugar fundamental. Bueno, hasta ahí entonces hemos llegado al final. Esperamos que haya sido muy útil para ustedes y que aporte con su trabajo. Quisiéramos pedirles a todos, por favor, que llenen una encuesta corta que les vamos a hacer llegar por correo y que también vamos a poner el enlace ahorita en el chat para los que puedan llenarla ahora mismo. Y recuerden que este es nuestro quinto webinar, pero que vienen más. Pueden ingresar ustedes a la página web de la ILC y buscar en la opción de Centro de Aprendizaje, en donde estará la información de los siguientes
webinars. También va a estar ahí nuestra sección de este webinar con la grabación y con la sistematización de sus comentarios. En el chat también vamos a poner el enlace para poder entrar a la página web de la ILC y este espacio de aprendizaje. Bueno, entonces siendo las 11:30 en punto, les agradezco muchísimo a todos por su participación y hasta la próxima. Gracias a todos los panelistas, Annalisa, Mirna, Juliana, muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su participación. Adiós.